vamos a ver la vía del tracto espinotalámico. Entonces, aquí va a ser explicación extensa. Entonces, paso por paso, tenemos tracto espinotalámico, esta es la vía, por la cual tenemos la información de dolor y temperatura. Entonces, cada vez que sentimos un dolor, la vía que se activa es tracto espinotalámico. Cada vez que sentimos un cambio en temperatura, por ejemplo, tocamos algo y está frío o está caliente, eso es vía de tracto espinotalámico. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner la médula espinal. Entonces, aquí está un corte de la médula espinal. Ya sabemos, esto es posterior, esto es anterior, posterior, anterior. Aquí están astas posteriores, astas anteriores, anterior, posterior. Entonces, aquí lo voy a ir poniendo paso por paso. Entonces, ponemos raíz posterior, aquí está raíz posterior y aquí está raíz anterior. Y las raíces se unen formando el nervio. Así. Entonces, aquí tenemos un nervio, sea el que sea. Y el nervio es mixto. Mixto. O sea, el nervio ya tiene neuronas que llevan información motora y neuronas que llevan información sensitiva. La motora es la rama anterior, la sensitiva es la rama posterior. Entonces, ahorita solo nos vamos a enfocar en la rama posterior, que es en donde tenemos las neuronas sensitivas. Entonces, lo demás lo voy a quitar ya para no confundir. Así. Entonces, tenemos la raíz posterior y aquí tenemos como un abombamiento, que es así. Esto es el ganglio de la raíz posterior. Y esta es la raíz posterior. Entonces, paso 1, tenemos la localización de la primera neurona. Es en el ganglio de la raíz posterior. Aquí está. Entonces, primera neurona, su cuerpo está en el ganglio de la raíz posterior. Y aquí tenemos, este es el axón. Ese es el axón de la neurona. Y vamos a tener aquí, así como ya vimos, esta es una dendrita. Entonces, ya sé que parece como que este es el axón, pero funcionalmente esta es una dendrita. Rápidamente recordemos, tenemos la neurona, así. Aquí está el núcleo, aquí están las dendritas, y aquí está el axón, así. Aquí está el axón. Generalmente el axón es más largo que las dendritas, pero las dendritas reciben información, y el axón lleva información, o digamos, da la información o da el estímulo, por así decirlo. Entonces es la dendrita de esta neurona la que está recibiendo información. ¿Y cuál es la información? Que sentimos algo caliente o que tenemos un dolor. Entonces, esta es una dendrita porque está sensando, está recibiendo información. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Es el axón de la neurona, que es esta parte, la que finalmente va a hacer sinapsis con otra neurona. Entonces, aunque en este caso es más larga la dendrita, esta es una dendrita porque está recibiendo información y es a través de esta, que es el axón, lo que va a ser la parte efectora de la neurona, lo que va a dar el estímulo a la siguiente neurona. Entonces aquí primero dejar claro, esto es la dendrita de la neurona y este es el axón de la neurona. Ahora sí, paso 1. Paso 1 viene estimulación de la dendrita de la primera neurona, cuyo cuerpo se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. Entonces, por alguna razón, se estimuló aquí. Digamos, tocamos algo frío, por ejemplo. Se estimula, entonces se despolariza. Cuando decimos estímulo, es lo mismo que decir despolarización. Y despolarización es lo mismo que decir entrada de sodio a la neurona. Entonces, el sodio se está metiendo aquí a la dendrita. Se mete. Paso 2. Ya en videos anteriores vimos cuando se da la despolarización de las neuronas, finalmente vamos a tener una entrada de calcio. Y eso va a hacer que la primera neurona,
libere un neurotransmisor que va a estimular a la dendrita de la segunda neurona. La dendrita de la segunda neurona. Entonces ya es en este paso en donde se hace la sinapsis. Aquí tenemos la sinapsis. Y la sinapsis se da más o menos en la sustancia gelatinosa de Rolando. No es así específico, pero más o menos digamos que la sinapsis se da aquí, en la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces esta región es la sustancia gelatinosa de Rolando, que se encuentra en las astas posteriores. Entonces vino la sinapsis y ahora sale la segunda neurona. La segunda neurona viene en naranja. Entonces paso 3. Ahora tenemos despolarización de la segunda neurona. Despolarización de la segunda neurona. Entonces aquí está. Aquí está el cuerpo de la segunda neurona. Aquí están sus dendritas que están recibiendo información. Y lo siguiente que pasa es, tenemos cruce al lado opuesto de la médula. Y esto lo hace el axón de la neurona. Entonces el axón de esta neurona hace así. Sale y se cruza al lado opuesto. Así. Entonces se cruza al lado opuesto. Y paso 4. Los axones de la segunda neurona van a ascender. Ascienden, entonces suben. Entonces así. Y suben. Y suben a lo largo de toda la médula. Entonces, digamos, si esta es la médula, aquí llegó la primera neurona, hizo sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando, sale la segunda neurona, se cruza al lado opuesto y sube. Sube a, digamos, en esta parte de la médula y así a lo largo de todos los segmentos medulares. Ese fue el paso 4. Y son los axones de la segunda neurona, lo que se llama el tracto espinotalámico. Así. Finalmente llegamos al sistema nervioso central. Entonces, voy a borrar aquí. Ahora vamos a poner el sistema nervioso central, un corte coronal. Entonces, rápidamente tenemos, aquí está el sistema nervioso central y vamos a poner un corte coronal. O sea, vamos a tener un corte coronal así y lo vamos a poner aquí. Entonces, más o menos esto se ve así. Así. Más o menos está el cerebro. Voy a poner, aquí está el cuerpo calloso, el septum pellucidum. Esas son estructuras para ubicarnos. Ventrículos laterales. Luego viene la cápsula interna. Esta la voy a poner en verde porque es importante. Cápsula interna. Y así. Entonces, paso 4 fue ascienden los axones. Y luego tenemos paso 5, que son los axones de la segunda neurona hacen sinapsis en el tálamo con la segunda neurona y específicamente hacen sinapsis en el núcleo postero lateral del tálamo. Y ahí sale la tercera neurona. Entonces vamos a llegar al tálamo. Aquí está. Entonces por aquí está el tálamo más o menos. Aquí está el tálamo. Llegan los axones de la segunda neurona. Aquí. Y aquí hacen sinapsis. Aquí liberan su neurotransmisor. Y ahora sale la tercera neurona. En azul. Entonces paso 6. Sale la tercera neurona y sus axones van a pasar a través de la cápsula interna. Así. Entonces aquí está el núcleo el cuerpo de la tercera neurona y sube así. Aquí están sus dendritas que reciben la información del axón de la segunda neurona y sale el axón de la tercera neurona que asciende a través de la cápsula interna. Y paso 7. Los axones de la tercera neurona van a llegar a la corteza cerebral. Específicamente van a llegar al giro prerolándico. Perdón, al giro postrolándico.
postrolándico. Así. Que ya en videos anteriores vimos el giro postrolándico se encuentra en el lóbulo parietal. Lóbulo parietal. Entonces, esa es la vía de dolor y temperatura. Entonces, aquí lo único que hacemos es, a través de esta vía, el sistema nervioso central se está enterando de que o tuvimos un dolor o de que tocamos algo frío o caliente. Frío o caliente. Pero nada más así. Ya la parte de, si por ejemplo tocamos algo caliente o frío, la parte de mover el brazo, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con esta vía. Esta vía lo único que hace es, le está avisando, o es como si le avisara al sistema nervioso central, o de que tenemos un dolor, o de que sentimos algo frío o algo caliente. Nada más así. Entonces, rápidamente la vía otra vez, tenemos, primero se estimula la dendrita de la primera neurona, luego el cuerpo de la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Esta neurona hace sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando. Aquí sale la segunda neurona y la segunda neurona se cruza al lado opuesto, Y son los axones de la segunda neurona los que ascienden y forman el tracto espinotalámico. Los axones de la segunda neurona llegan al núcleo ventroposterolateral del tálamo y ahí hacen sinapsis con la tercera neurona. Entre el cuerpo de la tercera neurona se encuentra aquí, en el tálamo. Y los axones de la tercera neurona suben por la cápsula interna y llegan a la corteza, específicamente al giro postrolándico. Y así es como al sistema nervioso central se le avisa cuando tenemos un dolor o cuando tocamos algo frío o caliente. Pero aquí vean cómo la corteza contralateral es la que se está enterando de lo que pasó. Entonces, por ejemplo, si tenemos un dolor, por ejemplo, si nos pican con un alfiler, por ejemplo, aquí, entonces viene esta vía, se estimula la neurona, llega a la médula, hace sinapsis, se cruza al lado opuesto y llega a la corteza. Entonces la corteza, en este caso derecha, la corteza derecha está recibiendo información de que tuvimos un dolor porque nos picaron del lado izquierdo. Entonces la vía tracto espinotalámico es contralateral. Lo que sensa la corteza, lo sensa la corteza contralateral a donde pasó. Y aquí rápidamente nada más para que quede más claro. Aquí está la primera neurona. La primera neurona es ipsilateral a donde sucedió la cosa, o sea, de donde tenemos el dolor. La primera neurona es ipsilateral. Luego la segunda neurona, sus axones se cruzan. Entonces la segunda neurona prácticamente ya está contralateral. Ya está del otro lado de donde vino el dolor. Y la tercera pues está contralateral. Y entonces donde hacemos conciencia del dolor o del cambio de temperatura es en la corteza contralateral de donde sucedió. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.